Jeff Bezos fundó Amazon en su garaje en 1994 y hoy en día es la tercera persona más rica del mundo con un patrimonio estimado de casi 200 billones de dólares. ¿Cómo lo ha conseguido? Aunque son muchas las claves de su éxito, hace más de 20 años dio una de las más importantes. Decía Bezos: a menudo me preguntan ¿qué es lo que va a cambiar en los próximos 10 años? Pero casi nunca me preguntan ¿qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años? Y os aseguro que esta segunda pregunta es mucho más importante que la primera. Es una pregunta que deberías hacerte cuando trates de elegir acciones para invertir, porque para poder llegar a multiplicar tu dinero solo hacen falta dos cosas. Primero, elegir compañías que puedan componer crecimiento y mantener su liderazgo de mercado durante muchos años y comprarlas a un precio razonable. Y segundo, esperar lo suficiente. Por eso en este vídeo traemos 5 ideas de inversión, 5 acciones de una calidad tan impresionante que serían dignas de mantener en una cartera de por vida. Son 5 compañías líderes en 5 industrias diferentes, con grandes perspectivas de crecimiento y todas ellas con una posición dominante que probablemente hará que perduren en el tiempo. Además de analizar en profundidad estas 5 compañías, vamos a establecer posibles precios objetivo de entrada basándonos en sus perspectivas y en sus datos históricos para determinar objetivamente a qué niveles podrían presentar buenas oportunidades de inversión con suficiente margen de seguridad. Y os adelanto que varias de ellas podrían estar cerca en estos momentos. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Bison Trade por apoyar a este canal para que podamos seguir trayendo estos contenidos de forma totalmente gratuita para ti. El broker que ya utilizamos más de 13.000 clientes a día de hoy y que pertenece a Miralta Finance Bank, entidad de crédito española fundada en 2010, regulada y supervisada por el Banco de España y por la CNMV, y por supuesto adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos con una cobertura de 100.000 euros por titular. Con Bison Trade puedes operar con más de 30.000 instrumentos de todo tipo y para todo tipo de inversores, en función de tus conocimientos y experiencia. Más de 16.000 acciones, como las que analizaremos en el vídeo de hoy, más de 3.000 fondos y ETF, más de 6.000 instrumentos de renta fija, y también derivados y activos complejos. Su plataforma es fácil, rápida y precisa, tanto en PC como en la app móvil. Tienen comisiones muy competitivas incluso si operas con capitales pequeños, y cuentan con atención al cliente en español y con oficinas físicas a las que puedes acudir si lo necesitas. Y por último, no requieren ningún capital mínimo para abrir una cuenta. Incluso puedes probar su versión demo sin ningún compromiso haciendo clic aquí arriba o en el link de la descripción. Puedes empezar a probarla gratis en un minuto. Y si quieres que hagamos una review completa de este broker español, déjame un comentario y le dedicaremos un vídeo en detalle. ¿Por qué nos vamos ya a estas 5 acciones? Estas 5 compañías que traemos en el vídeo de hoy, y aunque las 5 son muy conocidas a nivel mundial, probablemente la primera de ellas sea una de las marcas más reconocibles y reconocidas. Se trata de la compañía Ferrari, mundialmente famosa tanto por sus Fórmula 1 de competición, con los que han cosechado innumerables éxitos deportivos, como por ser uno de los fabricantes de vehículos de lujo más importantes del mundo. Y es precisamente en esta faceta de compañía de lujo en la que se basa mi tesis de inversión en esta empresa. En mi opinión, Ferrari es una de las pocas compañías del mundo que se puede clasificar como 100% lujo. Y esto lo sabes cuando comprendes el modelo de negocio de Ferrari. Se trata de una empresa que crece tanto como quiere y que en lugar de fabricar tantos vehículos como su capacidad productiva le permite, limita deliberadamente el número de coches que fabrica y que vende cada año. Actualmente alrededor de 13.000 coches al año. La decisión de Ferrari de producir un número limitado de coches es una estrategia para mantener la exclusividad y la alta calidad. Al limitar la producción, por un lado, Ferrari puede centrarse en la artesanía y en la atención al detalle, garantizando que cada automóvil cumpla con los altos estándares de la marca. Pero es que además, estas cifras de producción limitadas crean una sensación de escasez y de exclusividad, lo que hace aumentar la demanda y mantener muy altos los precios de los vehículos Ferrari, tanto nuevos como de segunda mano. La mayor sensación de exclusividad que puede tener un cliente es saber que no basta con tener el dinero para comprar un Ferrari. Esto no es suficiente. Según datos de la propia compañía, en 2023 vendieron el 74% de sus vehículos nuevos a clientes que ya tenían un Ferrari, y el 40% de ellos siendo propietarios de más de uno de sus vehículos, lo que según ellos refuerza la demanda de sus coches y la imagen de lujo y exclusividad de la marca. Y de hecho Ferrari ya tiene vendidos todos y cada uno de los vehículos que producirá durante este 2024 y durante 2025. Y ahora que ya hemos entendido un poco más sobre el modelo de negocio de la compañía, nos vamos directos a los números. Y vamos a empezar con Seeking Alpha, esta herramienta que ya habéis visto en otras ocasiones en el canal. Vamos a colocar el ticker Race, y así nos vamos a esta pantalla resumen en la que vamos a ver la información más importante de un solo vistazo. Ferrari, esta compañía
que cotiza en el NYSE bajo el ticker RACE, una compañía que tiene un market cap de 75,8 billones de dólares actualmente, y aquí ya estamos viendo algo interesante. Este es el rango de 52 semanas y que, como vemos, está muy cerca de su máximo, de sus precios máximos del último año, que marcó no hace mucho en los 430 dólares. Y en este lado, en la parte derecha, podéis ver tanto los ratings que están dando los analistas de Seeking Alpha como los de Wall Street, como el resultado según los factores Quant, que sería de mantener en estos momentos. Y aquí tenemos la clasificación por estas métricas de valoración, de crecimiento, de rentabilidad, de momentum y de las últimas revisiones que han ido haciendo los analistas. Por cierto, como siempre os digo, esto se puede traducir muy fácilmente al español. Y como siempre os digo también, si queréis probar esta herramienta de manera totalmente gratuita, solo por ser seguidores del canal de Diario de una Inversión, podéis utilizar el link que tenéis en la descripción y el que os dejo aquí arriba. Todas las herramientas que vamos viendo en todos los vídeos del canal o son 100% gratuitas o tenéis la posibilidad de probarlas gratis y además con grandes descuentos en planes de pago por ser seguidores del canal. Y aunque ahora vamos a ver varias de ellas, sí que me gusta empezar con Seeking Alpha porque aquí vemos de un solo vistazo las métricas más importantes de rentabilidad, en este caso, margen de beneficio bruto de casi el 50%, en línea con su margen de los últimos 5 años y un 40% por encima de la media del sector. Como decíamos antes, Ferrari fabrica coches, pero no es una empresa al uso en sector automoción. Margen EBIT de casi el 27%, margen EBITDA de más del 32%, ambos por encima de su media de los últimos 5 años, un margen free cash flow del 10,20%. Estos no son márgenes de empresas de automoción, como digo, esto es una empresa de lujo y como tal hay que tratarla. Y aquí vemos los retornos, ROCE, el retorno sobre el capital, el ROA, son unos retornos espectaculares. Luego echaremos un vistazo más en profundidad también a estos ratios de rentabilidad en la herramienta de ticker.com. Pero si nos vamos al crecimiento, vemos que el revenue año con año ha crecido un 17%, alrededor de un 17% más o menos. Todos estos datos los podéis ver también mucho más en detalle en la presentación para inversores, de la que también os voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Y esto que tenéis delante es de la última presentación para inversores del mes de febrero de 2024 y cuál ha sido la evolución en envíos, lo que podrían denominarse ventas de vehículos. En el año 2022 se vendieron 13.221 Ferraris, en 2023 vendieron 13.663, un crecimiento del 3%. Como decimos, es el crecimiento que ellos quieren tener, y con un crecimiento del 3% en ventas de vehículos, sus ingresos netos crecieron un 17%, como estáis viendo, desde los 5.000 millones de euros hasta los casi 6.000, se quedaron en 5.970 millones. Los beneficios por acción pasaron de 5,09 a 6,90 euros de beneficios por acción, sumando un más 35%. Un crecimiento del 35% en beneficios es una auténtica exageración, y más aún teniendo en cuenta que solamente fabricaron un 3% más de vehículos y que con esto aumentaron sus ingresos un 17% y sus beneficios por acción un 35,6%. Y aquí tenemos uno de los motivos, y es el aumento de su margen EBITDA del 34,8% al 38,2% en 2023. ¿Qué está demostrando la empresa con todos estos datos? Que están creciendo en número de fabricación de vehículos y en envío de vehículos y ventas tanto como ellos quieren, y que al mismo tiempo están mejorando sus márgenes a un ritmo mucho mayor. Esto es algo muy típico en empresas que tienen un enorme foso defensivo, como es el caso de Ferrari. Tiene una imagen de marca muy reconocida y tiene un alto poder de fijación de precios. En cuanto a la diversificación geográfica, en cuanto a los mercados en los que más vende Ferrari, esto es una cuestión bastante controvertida en otras empresas que se dedican al lujo, y es que uno de los principales riesgos a los que se están enfrentando estas empresas de lujo es que pueda existir algún problema con China, que pueda haber conflictos internacionales que dificulten o que directamente se lleven al traste todo el mercado asiático, porque para la mayoría de empresas de lujo en el mundo, el mercado asiático, en concreto el mercado chino, es uno de los principales mercados, y también para Ferrari supone alrededor del 10% de sus ventas. Pero lo que quiero que se vea es que los principales clientes de Ferrari vienen de EMEA y de Américas, y que por tanto para esta compañía de lujo, incluso un riesgo tan grave como un conflicto potencial con China tendría un impacto limitado, alrededor del 10-12% de sus ventas, que ya es, pero si habéis visto otros vídeos del canal en los que hablamos de otras empresas de lujo como Louis Vuitton, ahí el impacto sería mucho mayor. Vamos a seguir con las métricas de Ferrari. Justo lo que estaba diciendo hace un momento, vemos como el crecimiento del EBITDA ha sido de más del 28% este último año. El año que viene se estima que será de más del 15%. Beneficios por acción que han crecido, como decíamos, a un 35%, y de los que se espera que el año que viene crezcan a un 19%. Crecimiento del margen free cash flow de un 200%, es una auténtica exageración. Una compañía súper rentable, es una compañía con unas métricas envidiables, y por eso está en este vídeo, una de esas 5 compañías que mantener en cartera para siempre. Pero ¿a qué precio? Pues actualmente tenemos a Ferrari cotizando
cotizando a PER de 56 veces, a PER Forward de alrededor de 50 veces, a un Price to Sales de 11 veces y media. Es una auténtica locura, la verdad, la valoración de esta compañía. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que pagar un premium por las compañías de muchísima calidad, y esta es una de ellas. De hecho, creo que es una compañía única en el mundo. Pero pagar un PER de 56 veces o un Price to Sales de 11 veces y media me parece que deja muy poquito margen de seguridad como para poder obtener un buen rendimiento por esta inversión. Vamos a ticker.com porque aquí sí que me interesa que veamos las valoraciones medias. Aquí se puede ver muchísimo más claro todo el histórico. Vamos a ir a el PER actual con los beneficios de los últimos 12 meses, y como podéis apreciar en el gráfico, Ferrari se encuentra cotizando en cuanto a PER actual en uno de sus rangos más altos de toda su historia. De hecho, aquí lo tenemos. PER más alto que ha tenido ha sido de 70,96 veces, que esto sería a finales de 2020, justo previo al comienzo de 2021, toda esa burbuja que se formó durante el año 2020 después de las tremendas caídas que hubo. El PER más bajo que ha tenido en los últimos casi 10 años ha sido de 19,38 veces, y actualmente, como decíamos, está cotizando alrededor de las 50 veces. Me parece bastante exagerado. Creo que Ferrari es una gran compañía. No tengo ninguna duda. Creo que es una compañía que va a permanecer durante muchos años y que va a mantener su liderazgo de mercado. Tampoco tengo ninguna duda de ello, es una marca única. Entonces vamos a pasar a lo que muchos de vosotros me preguntáis. Como siempre digo, esto no hay que tomarlo como una recomendación de compra o venta, ni mucho menos, pero sí que os voy a dar mi opinión y sí que os voy a dar una idea aproximada en lo que para mí serían unas valoraciones adecuadas, unas valoraciones razonables para poder entrar en esta empresa. Lo que estamos viendo aquí es que en los últimos 10 años, la mejor oportunidad que habríamos tenido en cuanto a la valoración para comprar esta compañía habría sido a 19,38 veces beneficios actuales. Y que de media, esta compañía cotiza alrededor de las 40 veces beneficios. En la presentación para inversores podéis ver también el forecast o la guía para el año 2024 que está dando la empresa. Y en esta guía nos están diciendo que los beneficios por acción que están esperando para el año 2024 es de alrededor de 7,5 € por acción, lo que serían unos 8,20 dólares aproximadamente. Y actualmente tenemos a la compañía cotizando en los niveles de 420 dólares. Y para mí no tendríamos que irnos muy lejos de la valoración media que ha tenido esta compañía para poder considerarlo una buena oportunidad de inversión. Si calculamos sobre esos beneficios de 8,20 dólares para el año 2024 y un PER de alrededor de 35 veces, para mí un precio razonable sería alrededor de los 290 dólares. ¿Cuándo fue la última vez que esta compañía cotizó en 290 dólares? Pues te sorprenderá ver que no hace tanto. Hace un año aproximadamente teníamos la compañía cotizando en 296 dólares. Es verdad que desde ahí ha tenido una subida, ha subido un 40%, pero quiero recordaros también que estas circunstancias se ven de vez en cuando. Aquí, haciendo zoom, veis como en noviembre del 21 cotizaba a 270 dólares y en marzo del 22 había caído un 30% hasta los 190 dólares. Lo que quiero que entendáis es que estas caídas del 20, del 30% se producen de vez en cuando. Es raro ver una caída tan grande en una compañía de esta calidad, pero lo que sí que se ven son correcciones de entre el 10, el 12%, en las que nos podemos plantear comienzos de posiciones, aperturas de posiciones. Lo que sí me parece es que a un PER de 50 veces actualmente, como hemos visto en los máximos de su historia, dejamos bastante poquito margen de seguridad. Por lo tanto, compañía anotada, compañía en la lista, en el radar, y precio interesante fijado en alrededor de los 290 dólares. A la segunda compañía de este vídeo, de estas 5 acciones que mantener en cartera para siempre, y es otra compañía tremendamente conocida, reconocida internacionalmente. Se trata de la compañía Alphabet, la compañía Google, la dueña de los 2 motores de búsqueda principales en todo el mundo, que son Google y YouTube, una empresa que, como sabéis, gana dinero con los anuncios que vende en sus plataformas, pero que también está inmersa y en las primeras posiciones de 2 de las megatendencias que más futuro tendrán en los próximos años, y son, en primer lugar, el cloud, la nube, y en segundo lugar, la inteligencia artificial. Si echamos un vistazo al gráfico de Google, este es el tipo de gráficos que nos queremos encontrar cuando vamos a invertir en una compañía, muy similar al de Ferrari, por cierto, que antes no lo hemos visto, pero lo puedes mirar si quieres verlo, y muy similar a los 3 que nos quedan por ver en este vídeo. Pero básicamente el gráfico de una acción nos cuenta la historia de la compañía, y como vemos, Google ha tenido una historia impresionante durante los últimos más de 20 años. Nos vamos a ir a Seeking Alpha de nuevo para ver las métricas fundamentales. Tenemos a los analistas de Seeking Alpha recomendando compra, los de Wall Street compra, por factores quant tenemos una compra fuerte, y como veis, el único punto que actualmente tiene una
una nota negativa es la valoración. Vamos a verlo rápidamente. Rentabilidad, margen de beneficio bruto de casi el 57%, por encima de la media del sector y por encima de la media de los últimos 5 años. Margen EBIT del 28%, margen EBITDA del 32,5%, margen free cash flow del 19%, ROCE, retorno sobre el capital, ROA, todos ellos, como estáis viendo, con una nota de A+, que es la máxima que hay, todos ellos por encima de la media de sus últimos 5 años, muy por encima de la media del sector. Y si nos vamos al crecimiento, aquí tenemos crecimiento año contra año de ingresos de más del 8%, esperado para el año que viene de más del 10%, crecimiento de EBITDA bastante positivo, doble dígito, crecimiento de los beneficios por acción de entre el 20 y el 30%, tanto de los últimos 12 meses como forward, son crecimientos altísimos para una compañía tan grande como Google. Y si nos vamos a ver la valoración, al principio del vídeo decía que había varias compañías en este vídeo que podían estar presentando momentos interesantes en relación a su valoración, y Google es una de ellas en mi opinión. Actualmente Google está cotizando a PER de 23 veces, PER forward de menos de 20 veces. Vemos que evidentemente cotiza más cara que la media de las acciones del sector, puesto que es una compañía mucho mejor que la media, pero vemos cómo está cotizando por debajo de la media de sus valoraciones de los últimos 5 años, y acabamos de decir en las métricas de rentabilidad que la compañía tiene mejores métricas que su media histórica. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una divergencia entre el momento actual de la compañía y la valoración actual que está presentando. En mi opinión, y como decía hace un momento sobre Ferrari, para mí Google es una compañía única en el mundo y creo que es una de esas compañías que perdurarán en el tiempo y por las que está más que justificado pagar un premium. Y como sé que una de las partes que más os interesan de estos vídeos son los precios objetivo y las valoraciones, vamos a ir directos a ello. Nos vamos a ticker.com, nos vamos a ir al PER actual. Vamos a ver el histórico de esta compañía desde el año 2006 concretamente, y podéis ver el aspecto gráfico como es muy diferente a lo que veíamos antes en cuanto a Ferrari. En rangos de valoración histórica, Google se está moviendo ahora mismo en los rangos más bajos. Como veis, tenemos una media de 31,6 veces, el PER más alto de su historia en 77 veces en el año 2006, el más bajo de 16,20 veces y actualmente cotizando a PER de alrededor de 23 veces, como estáis viendo. Se estima que para el año completo 2024 Google alcanzará unos beneficios por acción de alrededor de $6,70. Teniendo en cuenta el precio actual de $135, esto significa que está cotizando un PER forward de menos de 20 veces actualmente. Lo que para mí, viendo el histórico de la compañía, viendo que la media de cotización es de PER de 31,6 veces, me parece una valoración bastante razonable. No me parece una oportunidad tan clara como la que sí que traje al canal durante los meses de enero y febrero de 2023, que por cierto fue cuando yo abrí mi posición en la compañía Alphabet. Lo digo para un disclaimer completo, yo tengo acciones de Alphabet compradas a alrededor de $89, que las compré en febrero del año 2023, después de haber publicado varios vídeos comentando que me parecía una oportunidad clamorosa, y por cierto lo publiqué en tiempo real en nuestro Patreon. Te dejo información también en la descripción del vídeo por si quieres unirte. Pero aún así, después de haber subido más de un 50% desde entonces, a mí a la valoración actual no me parece que sea para nada una valoración exagerada ni una valoración de burbuja. Mi precio objetivo el año pasado estaba en torno a los $90 y un precio razonable para mí sería entre los 90 y los $120. Google no está tan lejos de esos precios, no estamos hablando de la situación de Ferrari, pero os recuerdo de nuevo, hacemos un poquito de zoom, vemos como entre noviembre del 21 y diciembre del 22, esta compañía llegó a caer un 40%. De nuevo os lo digo, cuando vemos caídas del 30, del 40% en compañías de una calidad tan alta, generalmente son verdaderas oportunidades. Lo que sí es mucho más común es que por el camino estas acciones tengan correcciones de entre el 10, el 11, el 12%, lo que pueden suponer también buenas oportunidades para una posible apertura de posición. Pero esta es mi opinión, aquí me mojo. Precio objetivo para Google de entre 90 y $120. Recuerda, como siempre, que no es una recomendación de compra. Y recuerda también, y también lo digo, que yo también me equivoco muchas veces, y por si no has visto el último vídeo del canal, te lo voy a dejar aquí arriba, y ahí explicaba en el último vídeo uno de los mayores errores que cometí durante el año 2023. Y nos vamos ya a la tercera de estas 5 compañías que mantener en cartera para siempre, y es la compañía Novo Nordisk. Se trata de una empresa en sector defensivo, sector de salud, es una compañía farmacéutica europea, de Dinamarca en concreto, y que es una de las líderes mundiales en tratamientos contra la diabetes y contra la obesidad,
que son dos de las grandes pandemias mundiales, dos de las enfermedades que por desgracia tienen más crecimiento y más perspectivas de seguir creciendo a lo largo de los próximos años, y que probablemente conozcas por su medicamento llamado Wegovy, que es un medicamento revolucionario para perder peso. Es una compañía con grandísimas perspectivas de crecimiento por delante, pero vamos a ver sus números y para eso vamos a volver a Seeking Alpha. Vamos a teclear el ticker NVO y aquí lo tenemos. En esta hoja resumen vemos que está cotizando muy cerca de su máximo de las últimas 52 semanas del último año, que marcó en los $138 y actualmente está cotizando en 131. Como vemos, según los ratings y según los factores, nos encontramos una situación similar a las que hemos visto en las otras dos empresas analizadas. Tenemos todo en verde excepto la valoración. Pero vamos a echar un vistazo a los fundamentales de esta compañía. Los ratios de rentabilidad, como veis, son espectaculares. Margen de beneficio bruto de casi el 85% y que lleva estando por encima del 80% durante los últimos 5 años. Muy por encima, como estáis viendo, de la media del sector. Margen EBIT del 44%, margen EBITDA de más del 47%, margen Free Cash Flow de más del 23% y el ROCE, el retorno sobre el capital y el ROA, como veis, también son espectaculares. Si echamos un vistazo al crecimiento de sus últimos años, el revenue venía creciendo alrededor del 13% en los últimos 5 años de media. El año pasado creció más de un 31%, motivado en gran medida por el medicamento Wegovy del que acabamos de hablar, que ha sido una auténtica revolución a nivel mundial. Se estima que el año que viene el revenue crecerá más del 24%, que el EBITDA crecerá a más del 27% y que sus EPS, que crecieron un 52% el año pasado, crecerán el año que viene a más del 31%. Como veis, Novo Nordisk ha acelerado el crecimiento con respecto a la media de sus últimos 5 años. Lo único que hay que tener en cuenta es si seguirán siendo capaces de crecer a estos ritmos durante muchos años o si el crecimiento volverá a normalizarse a los niveles de entre el 12 y el 14% que ha sido su media durante los últimos 5 años. Si nos vamos a la valoración, que como veíamos es el único punto negativo, tenemos a Novo Nordisk cotizando a PER de entre 48 y 50 veces, cuando venía cotizando de media entre 28 y 32. El precio ventas es de casi 18 veces, es exagerado, y el precio valor en libros de casi 38 veces. La valoración es excesivamente alta en mi opinión en estos momentos. Es verdad que es una compañía única en el mundo, como las otras dos que hemos visto en este vídeo, que es una compañía que tiene un foso de mercado que le va a permitir seguir siendo líder durante muchos años y que opera en un sector y en una industria concreta que tiene unos grandes vientos de cola y unas grandes perspectivas de crecimiento por delante. Por lo tanto, habría que pagar un premium por esta compañía, igual que por las demás, pero un PER de 50 veces a mí se me hace realmente excesivo. Por lo tanto, nos vamos a ir a determinar lo que sería un precio objetivo para Novo Nordisk y para ello vamos a utilizar esta plantilla, que si eres seguidor del canal ya habrás visto en otras ocasiones, y es una plantilla de elaboración propia, en la que en verde tenemos las casillas que podemos rellenar manualmente, todas las demás se van a ir rellenando de forma automática porque está todo formulado, y para eso lo primero que vamos a hacer es comenzar poniendo el ticker de la compañía y aquí nos va a cargar automáticamente el precio actual, el PER actual y los EPS actuales. En este apartado en verde vamos a poner los EPS que están estimando tanto la compañía como los analistas para todo el año completo 2024. Vamos a rellenar, como hemos dicho, sus beneficios por acción de media en los últimos 5 años habrían crecido alrededor del 13,5%. Su PER medio de los últimos 5 años, como veíamos, habría estado en alrededor de las 31,7 veces y aunque el PER actual es de 48 veces, vamos a intentar ser conservadores y vamos a establecer 3 escenarios. Si el PER medio de los últimos 5 años ha estado en casi 32 veces, yo voy a estimar un escenario conservador en el que tenemos un PER de 25 veces. Me parece bastante razonable para una compañía con tantísima calidad. En un escenario intermedio vamos a marcar un PER de alrededor de 30 veces y en un escenario optimista vamos a marcar un PER de 35 veces. En cuanto al crecimiento de sus EPS, como vemos, 13,5% de media en los últimos 5 años. En un escenario conservador diremos que crecen a un 10%. En un escenario intermedio vamos a decir que crecen alrededor del 15% y en un escenario optimista vamos a decir que crecen al 25%. Recordad que estamos intentando proyectar el futuro crecimiento para los próximos años. Por lo tanto, que un año crezca en un 30%, que un año crezca un 40%, no quiere decir que sea capaz de mantener esos ritmos de crecimiento para los próximos 4 o 5 años. Por lo tanto, yo intento ser más conservador y utilizar estos porcentajes y estos ratios de valoración que estamos viendo. En un momento te diré cómo puedes conseguir esta plantilla de una forma totalmente gratuita para ti, pero antes nos vamos a ver que en un escenario conservador para el año 2028 tendríamos unos beneficios por acción de casi $5,5, en un escenario intermedio serían de $6,86 y en un escenario optimista tendríamos beneficios por acción
de casi $10,50. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas métricas, si el escenario conservador es el que se produce, tendrías una rentabilidad total a 2028 de alrededor del 4,5%, lo que sería menos de un 1% anual compuesto. En el escenario intermedio tendrías una rentabilidad del 56,5%, lo que sería una rentabilidad anual del 9,37%, y en un escenario optimista tendrías una rentabilidad del 177%, o lo que es lo mismo un 22% anual compuesto. Por lo tanto, aunque la compañía esté cotizando actualmente a un PER de casi 50 veces, si en tu opinión el escenario optimista es el más probable, aun comprando esta compañía al precio actual, podrías tener un gran margen de seguridad y una gran rentabilidad en tu inversión para los próximos años. Sin embargo, si lo que quieres es determinar un precio medio con suficiente margen de seguridad, puedes utilizar esta celda de aquí y aquí puedes ir jugando con los precios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si compramos a $100 en lugar de los 131 actuales? Pues aquí cambia bastante. Tendríamos una rentabilidad anual compuesta del 6,5% en el escenario más conservador, de un 15,5% en el escenario intermedio y de casi un 30% anual en el escenario más optimista. Si quieres seguir jugando, puedes probar con 90, rentabilidades de entre el 8 y el 32%. Por lo tanto, creo que en una compañía tan defensiva, un precio de alrededor de $100 podría ser más que interesante para poder tomar posiciones en esta compañía. Recuerda que no es ninguna recomendación de compra, por favor. ¿Y cuándo fue la última vez que Novo Nordisk estuvo cotizando alrededor de los $100? Pues de nuevo no hace tanto. Hace solo unos meses, en diciembre de 2023, la teníamos cotizando en estos niveles entre 97 y $102. Y como vemos, desde ahí ha tenido un rally espectacular, casi un 30% de subida en solo unos meses. Si quieres obtener esta plantilla totalmente gratis para poder hacer tus estimaciones de crecimiento, para poder ver cuáles podrían ser las rentabilidades y jugar con estos números y con tus propias proyecciones, tienes dos maneras de hacerlo. Te puedes registrar a nuestra newsletter, ya que en cada envío colocamos un link a todas las herramientas del canal, o te puedes suscribir totalmente gratis al Patreon de Diario de una Inversión, donde encontrarás suscripciones también de pago por si quieres apoyar al canal para que podamos seguir trayendo estos contenidos, pero donde además podrás suscribirte de manera totalmente gratuita para tener acceso a contenido exclusivo y para tener acceso a la última publicación, donde vamos a colgar el link para descargar esta herramienta de forecast y valoración de acciones, totalmente gratis. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Y ahora nos vamos a la cuarta compañía de este vídeo, de estas 5 acciones para mantener en cartera de por vida, y es la compañía United Healthcare. Una compañía en la que no me voy a detener demasiado porque ya hicimos un análisis completo en el vídeo sobre 5 acciones defensivas, 5 acciones top en sector salud, pero simplemente para que podáis echar un vistazo a los ratios fundamentales. Es una compañía que en rentabilidad tiene un margen bruto de casi el 25%, margen EBIT por encima del 8%, EBITDA por encima del 9% y margen free cash flow de más del 5%, ROCE de casi el 27%, retorno sobre el capital de más del 13% y ROA del 8,18%. Y os aseguro que dentro del sector son unas métricas de rentabilidad espectaculares. En cuanto al crecimiento, ha venido creciendo sus ingresos de media durante los últimos 5 años al 10,2%, el año pasado a más del 14%, se estima que el año que viene crecerá alrededor del 10% y sus EPS crecieron al 12,65% y se espera que sigan creciendo a casi el 12,5% para el año que viene. Es una compañía que está manteniendo o incluso acelerando el crecimiento que venía teniendo en los últimos años, es una compañía con unos ratios de rentabilidad espectaculares y es una compañía a una valoración actual entre 19 y 20 veces PER, cuando su media de los últimos 5 años ha estado entre PER 20 y 23 veces. Por lo tanto, es otra de esas compañías que puede estar en niveles interesantes para poder empezar a pensar en iniciar posiciones si es que no las tienes ya en tu cartera. El sector de salud no ha estado de moda durante el último año, han crecido las grandes tecnológicas, las empresas de inteligencia artificial y es hacia donde ha rotado el mercado, pero estas compañías defensivas podrían hacerlo bien a largo plazo y especialmente si se produce una nueva rotación del mercado. Así que vamos a echarle un vistazo a través de nuestra plantilla. De nuevo vamos a utilizar esta plantilla de forecast, de valoración, para poder proyectar precios y poder ver a qué niveles podría ser interesante entrar en esta compañía. Como acabamos de ver, el PER medio de los últimos 5 años se ha situado en 22,70 veces, el crecimiento medio de los EPS ha estado en alrededor del 14,30%, vamos a colocar aquí el ticker de la compañía, UNH, y aquí tenemos que actualmente cotiza PER de 20,63 veces y que sus EPS actuales son de 23,86. Los estimados para el año que viene son alrededor de $26,50 y utilizando tanto estos datos como sus medias de los últimos 5 años, yo proyectaría que un PER razonable en un escenario conservador sería de 15 veces, en un escenario intermedio sería de alrededor de 20 veces y en un escenario optimista voy a utilizar la valoración de PER de 25 veces. En cuanto al crecimiento de los EPS, de media los últimos 5 años ha crecido al 14%, así que vamos a marcar por debajo un 11%. En un escenario intermedio vamos a decir que crecería un poquito por debajo del nivel de crecimiento medio de los últimos 5 años y en un escenario optimista vamos a decir que podría crecer
crecer a un ritmo de hasta el 16%. Como veis, no estoy siendo tampoco demasiado optimista, es ligeramente por encima de la media de sus últimos 5 años. Teniendo en cuenta estas estimaciones, tenemos que en el escenario conservador, es decir, creciendo al 11% y el mercado valorándola en un PER de 15 veces, tendríamos un precio objetivo para 2028 de alrededor de $669, o lo que es lo mismo una rentabilidad anual superior al 6%. Todo esto comprando a los niveles actuales. En un escenario intermedio, tendríamos un precio para 2028 superior a los $1.000 con una rentabilidad anual del 15,7%, y en un escenario optimista tendríamos un precio objetivo para 2028 de alrededor de $1.390 con una rentabilidad anual compuesta del 23%. Si queremos darle un poquito más de margen de seguridad, podemos ir jugando con el precio. Vamos a ver en $450, en $420, en $410. Todo lo que sea en escenario conservador, en mi opinión, obteniendo una rentabilidad por encima del 10%, serían precios interesantes como objetivo de entrada. Y en este caso lo estamos viendo a partir de los $410. Así que si queremos añadirle un margen más de seguridad, yo diría que un precio objetivo interesante para incorporar esta compañía, según sus fundamentales actuales, sería entre los 380 y los $410. Déjame un comentario, dime qué te parece. Si quieres descargarte esta plantilla, recuerda que lo puedes hacer totalmente gratis suscribiéndote a nuestro Patreon, tienes el link en la descripción, porque ahora sí nos vamos a la última de las 5 compañías que mantener en cartera para siempre, y es la compañía Microsoft. Una empresa de sobra conocida por todos, la compañía propietaria del sistema operativo con más usuarios en el mundo, pero que además está presente en algunos de los sectores o de las industrias con más crecimiento a nivel mundial por delante, como son la inteligencia artificial. Sabemos que está compitiendo mano a mano, cara a cara con Alphabet, y por supuesto en la nube, donde son líderes. Tienen un negocio muy estable, muy recurrente y un balance envidiable. Es una compañía con muchísima fortaleza y súper interesante. Una compañía única en el mundo, de nuevo. Nos vamos a ir de nuevo a Seeking Alpha, vamos a colocar el ticker MSFT y aquí lo tenemos cotizando a $421 en estos momentos, muy cerca de su máximo de las últimas 52 semanas. Y lo curioso es que aunque está cerca de sus máximos, vemos como los analistas de Seeking Alpha están recomendando compra, los de Wall Street compra fuerte, y según los factores Quant sería un mantener. Vamos a echar un vistazo. Margen de beneficio bruto cercano al 70%, en línea con su margen histórico de los últimos 5 años, margen EBIT de casi el 45%, margen EBITDA superior al 50%, margen free cash flow de más del 25%. Si os fijáis, todos estos márgenes están por encima de su media de los últimos 5 años, lo que demuestra que la compañía está siendo cada vez más y más rentable. Y si nos vamos a los retornos, tenemos un ROCE de casi el 40%, retorno sobre el capital de casi el 21% y un ROA del 17,5%. Son unos ratios de rentabilidad espectaculares, como en todas las compañías que hemos visto en este vídeo hasta ahora. Si nos vamos al crecimiento, Microsoft venía creciendo en ingresos a ritmos del 14% de media, el año pasado lo hizo al 11,5% y se estima que el año que viene crecerá al 12%. Sus EPS crecieron casi el 23% el año pasado y se estima que crecerán al 11,5% el año que viene, y su free cash flow creció más de un 30%, el doble de su media histórica de los últimos 5 años. Y en cuanto a la valoración, Microsoft nunca ha cotizado barata, no en los últimos años. Aún así, en los últimos años cotizaba a PER de entre 30 y 32 veces. Actualmente la tenemos cotizando a casi 38 veces beneficios. Y si nos fijamos en el precio ventas, está en casi 14 veces, cuando de media venía cotizando alrededor de las 10 veces ventas. Son valoraciones bastante altas en mi opinión, pero vamos a echar un vistazo a través de nuestra herramienta para ver qué nos dice esa proyección para los próximos 5 años. Tenemos un PER medio, como acabamos de decir, de 32,80 veces en los últimos 5 años, y teníamos a los EPS creciendo de media al 35% en los últimos 5 años, aunque ya hemos visto que han crecido menos durante el año pasado. Vamos a colocar el ticker lo primero, aquí lo tenemos. Las estimaciones de beneficios para el año actual completo estarían en torno a los $12,20, y esto es lo que vamos a utilizar para proyectar, como hemos visto con las otras 4 compañías. PER medio de 32,8 veces en un escenario conservador y en un momento en el que no haya tanta euforia como la actual. Yo diría que Microsoft podría cotizar en alrededor de PER de 25 veces, en un escenario intermedio en alrededor de las 30 veces y en un escenario optimista en alrededor de las 35 veces, lo que se aleja incluso de las 38 veces actuales, como estáis viendo en estos momentos. Y en cuanto a los EPS, aunque ha crecido de media un 35% en los últimos 5 años, ya hemos visto cómo el último año crecieron alrededor del 22%, por lo tanto en un escenario conservador yo voy a decir que los EPS crecen a un 15%, en un intermedio a un 20% y en un escenario optimista, recordemos que es una compañía que ya
es tremendamente grande a un 25%. Estoy intentando ser muy conservador. Y como veis, aquí tenemos los resultados. Como decíamos antes, para ser lo más conservadores posibles, yo, hasta en el escenario más conservador, buscaría obtener una rentabilidad superior al 10%. Y eso lo vamos a obtener, aquí podéis modificar el precio de entrada, con un precio de entrada, como estáis viendo, a partir de los $380. 360 ya estaríamos por encima del 11%. Por lo tanto, este sería el rango de valoración para entrar en esta compañía a unos precios adecuados, en mi opinión. Recordad, una vez más, que esto no es recomendación de compra, y recordad que aunque parezca que está muy lejos, cotiza actualmente en torno de $420. Esos $360 que yo estoy diciendo no están tan lejos. De hecho, hace solo unos meses, en noviembre, cotizaba alrededor de los $360-370. Desde esos niveles ha subido alrededor de un 13-14%, pero como decimos, como hemos visto antes en las otras compañías, se trata solo de buscar buenas oportunidades en momentos adecuados. Estas compañías, como todas las demás, tienen correcciones, 7, de un 8, de un 10%. Entre diciembre del 21 y noviembre del 22, Microsoft sufrió una caída de más del 35%. Esos son los momentos que hay que aprovechar para iniciar posiciones. Y ahora mismo, hablando de niveles de $360, ni siquiera estamos hablando de una caída tan grande. Recuerda que puedes descargar esta plantilla totalmente gratis en nuestro Patreon y recuerda dejar ese gran like, dejar tu comentario para decirme si estás de acuerdo con estas 5 compañías y con los precios objetivo que hemos ido marcando, para decirme si tienes alguna de ellas en cartera o para decirme cuáles son las 5 compañías que tú incorporarías a una cartera de por vida y si quieres que las analicemos en el próximo vídeo. Recuerda echar un vistazo a todos los links de referencia en la descripción del vídeo y muchísimas gracias por pasar un ratito de tu día por aquí. Un saludo y hasta pronto.